Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos otra vez, esperando que cada uno de ustedes se encuentre de la mejor manera posible. Vamos a continuar nuestras clases de Sagrada Escritura, pero ahora toca turno al Evangelio según San Mateo. Es un evangelio que hemos venido estudiando de manera puntual, basándonos precisamente en este manual del Padre Eduardo Michel Flores. Este manual es el que hemos venido apoyándonos para el estudio pues de este evangelio. Vamos a comenzar nuestra clase, no sin antes darles un aviso de importancia. Nuestro señor cura ha tomado a bien que esta sea nuestra última clase a través del internet. Y esto no quiere decir que la próxima semana tomaremos clases presenciales, no, sino hasta nuevo aviso. Es decir, a partir de esta última clase entramos, podríamos decir, en un periodo vacacional y hasta entrando el año, primeramente Dios, y las disposiciones de nuestro señor cura, veremos si serán de manera presencial o continuamos de manera virtual. Ese es un aviso que quiero darles y que es muy importante. Bien, vamos a comenzar nuestra clase, vamos a hacer nuestra oración que de manera piadosa hemos venido haciendo a lo largo de este estudio, en la que lo que buscamos sobre todo es pedirle al Señor que avive ese deseo de vivir la fe de manera coherente. Vamos también a pedirle al Señor perdón por todas aquellas faltas que hemos cometido. Tendremos que ser muy sinceros con nosotros mismos y reconocer nuestra fragilidad humana, pecadora. Cometemos muchos errores, eso es un hecho indiscutible, algunos grandes, algunos pequeños, pero generalmente cometemos errores y muchos de ellos lastiman a las personas que tanto amamos. Así que bueno, pidamos perdón al Señor por esas faltas que hemos cometido de manera voluntaria o de manera involuntaria. También pedimos por todos aquellos hermanos nuestros que han caído en desgracia, sobre todo que han sido presa de esta pandemia y que bueno, pues han perdido algún ser querido. Pedimos que el Señor les fortalezca el espíritu para que puedan salir adelante de esas dificultades. Con estos buenos propósitos y con estos buenos ánimos en el Señor vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que con el escándalo de la cruz has manifestado de una manera admirable tu sabiduría escondida, concédenos contemplar con tal plenitud de fe la gloria de la pasión de tu Hijo, que encontremos siempre nuestra gloria en su cruz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, partiendo pues de este manual que tengo aquí en mis manos, que ustedes también tienen, que es el manual del Evangelio de San Mateo del Padre Eduardo Michel Flores. En la página 15 tenemos prácticamente la estructura que se nos propone para el estudio de este Evangelio. Y bueno, aunque se nos proponen dos, yo me he dejado llevar por la segunda, que es una estructura basada en los 5 discursos. La propuesta la hace este teólogo protestante del siglo pasado llamado Benjamin Wisner, que en la página 15, él en base al análisis interno que le hace al Evangelio de San Mateo, él nos sugiere que se encuentra estructurado o se encuentra dividido en 5 grandes bloques, a lo que él llama discursos. Y estos 5 discursos están flanqueados por una introducción, diríamos, un prólogo y un epílogo. ¿Cuáles serían estos? Bueno, prácticamente tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2 como el prólogo y los capítulos 26 al capítulo 28 como el epílogo. Entonces, si nosotros hacemos de lado estas dos partes del Evangelio, ¿qué nos queda en el centro?
5 discursos o 5 libros, como quieras llamarle, de los cuales nosotros ya estudiamos el primero y estamos en el segundo discurso. ¿Cómo se llama el segundo discurso? El apostolado. Lo tenemos en la página 15 de tu manual, el apostolado. Y este discurso está dividido en 2 incisos, inciso A, inciso B. El inciso A es la parte introducción narrativa, que son los capítulos 8 y 9 que ya estudiamos, que contiene prácticamente la sección de los milagros de Jesús. Y el inciso B prácticamente es el discurso. Todo el capítulo 10, que es el que estamos estudiando, ahí comienza el discurso. Repito, el segundo discurso de Mateo en esta estructura. ¿Dónde comienza? Vamos a buscar nuestra Biblia, vamos a nuestra Biblia y vamos a buscar ese capítulo número 10 del que yo me estoy refiriendo. El capítulo 10, a partir del versículo 5, comienza propiamente el discurso. De los versículos 1 al 4, prácticamente estamos como en una especie de introducción. Repito, entonces, el discurso del apostolado, ¿dónde comienza? A partir del capítulo 10, versículo 5 en adelante. ¿Y qué nos encontramos ahí? Bueno, precisamente lo veíamos la semana pasada, el envío. Jesús va a enviar a sus discípulos a una misión. ¿Cuál es esa misión? Lo veíamos la semana pasada, anunciar que está llegando el reino de los cielos. Eso lo dice aquí en el versículo número 7. Ahora bien, es importante pues que nosotros veamos que al inicio de este discurso hay unas palabras en un sentido imperativo. O sea, aquí Jesús dice, vayan, dice más adelante, curen, limpien, ¿qué más dice? Sanen. O sea, todo esto que está haciendo Jesús hacia sus discípulos en este envío es en ese sentido que se entiende, o sea, es imperante. Jesús los está enviando que hagan esto, que hagan aquello, que hagan esto otro, y además que lo hagan gratis, porque gratis lo recibieron. Entonces decíamos la semana pasada que la aplicación práctica para la iglesia sigue siendo la misma. Nosotros desde el momento mismo que fuimos bautizados, no perdamos de vista que fuimos incorporados al cuerpo místico de Cristo y por lo tanto también nosotros nos convertimos a partir de ahí en misioneros itinerantes, y al igual que aquellos discípulos, también nosotros tenemos que seguir en ese mismo tesón, ir y anunciar que el reino de Dios está cerca. Esa sería como la primera parte del discurso apostólico de Jesús. Hoy vamos a comenzar con la segunda parte del discurso, que es versículo 16 hasta el versículo número 31. ¿Hasta ahí? Perdón, hasta el 33. Estamos hablando de la segunda parte de este discurso. Mateo capítulo 10, versículo 26 hasta el versículo 39, hasta el versículo 39. Es la segunda parte de este discurso, insisto, para que no se me vayan a perder por ahí. Ahora, ¿de qué trata este segundo discurso? Precisamente de la entrega. Ya no es el envío, ahora es la entrega. Es decir, estos discípulos que van a misionar en aquellos lugares, diríamos pues la Palestina prácticamente, no va a ser fácil. Se van a encontrar con cada hostilidad que ellos tienen que saber manejar. Esa es la segunda sección que vamos a estudiar. Y esta, vamos a dividir la perícopa. Me voy a apoyar aquí en este apunte que tengo por aquí. Ya no es envío, sino ahora es la entrega del discipulado.
Y tenemos nuestra perícopa dividida de la siguiente manera, para que por favor tú lo vayas viendo en tu Biblia. Tenemos una introducción, que es el versículo 16. Tenemos propiamente la entrega de estos discípulos cuando van a ir a misionar, versículos del 17 hasta el 23. Viene después otra pequeña sección que son los versículos del 24 al 25, la diferencia que se hace entre el maestro y el discípulo. Y luego tenemos otra sección que es la sección de la presencia de Dios a partir de los versículos del 26 al 31. Y por último tenemos la conclusión. Muy bien, pues prácticamente esa es la segunda parte que vamos a estudiar hoy de lo que se conoce como el discurso del apostolado. Vamos a empezar a leer pues en nuestra Biblia, vamos todos rápidamente al capítulo 10, versículo 16 hasta el versículo 33. Vamos a leerlo, por favor. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como las serpientes, sencillos como las palomas. Ahí sería la introducción. Vamos a la siguiente parte. Cuídense de la gente, pues los entregarán al tribunal y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, serán llevados ante reyes y gobernantes, para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir, ya que en aquel momento Dios les indicará lo que deban decir. Porque no serán ustedes quien hablen, sino el Espíritu de su Padre quien hablará en ustedes. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Los hijos denunciarán a sus padres para que los maten. Todos los odiarán por mi causa, pero Dios salvará a quien persevere hasta el fin. Cuando los persigan en un pueblo, huyan a otro. Les aseguro que no terminarán de recorrer Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y aquí pasamos a la segunda parte de esta perícopa que estoy estudiando. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el sirviente más que su señor. Al discípulo le basta con ser como su maestro y al sirviente como su señor. Si llamaron Belcebú al dueño de la casa, cuánto más a los suyos. Tercera parte. No teman, porque no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden acabar con la vida. Más bien teman a quien puede destruir la vida junto con el cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 pájaros por una moneda de poco valor? Y ninguno de ellos cae en tierra sin que el Padre lo consienta. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que esos pájaros. Aquí termino la tercera sección y paso a la conclusión. Todo aquel que se declare a mi favor delante de la gente, yo me declararé a su favor delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que niegue
que me conoce delante de la gente, yo también, ante mi Padre que está en los cielos, negaré que lo conozco. Palabra del Señor. Bien, pues prácticamente ahí tenemos la segunda parte de este discurso. Estamos estudiando el discurso del apostolado según el Evangelio de San Mateo. Ahora bien, vamos a regresar para hacerle un análisis sobre lo que acabamos de leer, por supuesto. En la introducción, capítulo 10, versículo 16, en dos imágenes, el autor del Evangelio de Mateo trata de educar, de catequizar a su comunidad. No perdamos de vista, y yo creo que esto se los voy a decir hasta el cansancio, que precisamente el autor del Evangelio de Mateo tiene frente a él una comunidad que ha decidido seguir a Jesús como su Mesías, una comunidad que en el futuro van a ser llamados cristianos, pero es una comunidad que a fin de cuentas, como está inmersa en un contexto cultural que es el grecorromano, es una comunidad que entonces necesita ser pastoreada, es una comunidad que necesita ser orientada, es una comunidad que necesita ver la luz. Quiero pensar que entonces el autor sagrado del Evangelio de Mateo tiene esas preocupaciones y está tratando de deslumbrar a esa comunidad para que vea, alumbrar, a esa comunidad para que vea en qué consiste ser cristiano. Ser cristiano no basta con decirlo. Ser cristiano tiene implicaciones en las que incluso se va a ver la necesidad de ofrendar la vida. Claro, entendido en un contexto de persecución, pero aquí no podríamos hablar de ese contexto histórico de la persecución en la iglesia cristiana primitiva. No, la persecución cristiana de la iglesia primitiva hay que situarla, pues yo creo que después del primer siglo, después de Cristo, vendrán algunas persecuciones muy serias. Aquí sobre todo el autor sagrado va a tratar de advertirle a su comunidad que no va a ser nada fácil declararse cristiano. Es decir, declararse cristiano en aquella comunidad no era un seguro social, yo se los he dicho una y otra vez. Ahora bien, este evangelio, este discurso del apostolado, haciendo una interpretación actualizada del texto, ¿qué nos quedará decir a nosotros como iglesia del siglo XXI? Lo mismo. Acuérdense cuando nosotros leímos las llamadas bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña. Hay una de las bienaventuranzas que dice así. Vamos a buscarlas, están en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y dice, dice aquí, dichosos los que tienen hambre y sed de vivir conforme al plan de Dios, porque Él los saciará. Repito esta bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de vivir conforme al plan de Dios, porque Él los saciará. En otras palabras, parafraseando esa bienaventuranza, dichoso, feliz, bienaventurado, aquel o aquella que quiera vivir una vida de santidad. Pues sábelo desde ahorita, por el simple hecho de querer tú ser diferente, te vas a encontrar con una serie de opositores. Te vas a encontrar con gente hostil.
como lo decimos nosotros, así llanamente, vas a caerle mal a la persona, si es que tú quieres ser diferente. Pero a eso estamos llamados, a ser diferentes. Porque si tú me preguntas, ¿por qué crucificaron a Jesús? Por querer ser diferente. Por promover un estilo de vida donde no haya un opresor ni un oprimido. Por eso ejecutaron a Jesús. Por eso han ejecutado a muchos hombres y mujeres que hoy la Iglesia Cristiana Católica, sobre todo, los ha declarado santos. El cristiano del siglo XXI está llamado entonces a ser un héroe, a ofrendar de ser posible la vida, porque ese fue el destino que vivió nuestro predecesor, nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto, nosotros tenemos que entender esta segunda parte del discipulado, del apostolado, del envío. Por eso hicimos una diferencia. La primera parte es el envío, vámonos. La segunda parte es la entrega. Es como decir, Jesús, ¿tú pensaste que iba a ser fácil? No, Señor. Nos vamos a encontrar con una serie de obstáculos. Vamos a continuar entonces con esta explicación. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Esa es una imagen muy común en la literatura judía antigua. Generalmente en el profetismo de Israel utilizaban mucho esta imagen de mostrar al pueblo con esa imagen de ovejas. Y lobos, siempre el profeta tiene en mente que el pueblo de Dios son unas ovejas y que los lobos son los paganos. Entonces, siempre en el profetismo de Israel, esta imagen el profeta la tenía bien ubicada. El pueblo de Dios es un rebaño de ovejas que hay que cuidar de los lobos, es decir, de los pueblos paganos. Entonces, el autor del Evangelio de Mateo está tomando esa misma imagen profética y la incluye aquí. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quiénes son los lobos? Bueno, aquellas comunidades que van a rechazar precisamente la propuesta de Jesús a través de sus enviados. Esos son los lobos. Utiliza otra segunda imagen, dice, sean astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. En la cultura hebrea se considera a la serpiente como un animal previsor, que prevé, que está atento. A diferencia de la paloma, que en la cultura hebrea consideraban que era un animal que no tenía bilis, que no se podía enfadar. Por lo tanto, la imagen de la paloma siempre va a ser una imagen de paz. Entonces, lo que está tratando de decir aquí el autor del Evangelio de Mateo a la comunidad a la que él se dirige es que sí, van a ser enviados, se van a encontrar con este tipo de personas hostiles, pero ustedes tienen que estar muy atentos, pero tienen que ser a la vez muy pacíficos. El Evangelio de San Juan, por ejemplo, nos narra un acontecimiento similar del envío. Y cuando Jesús los envía a buscar hospedaje precisamente en territorio samaritano y le niegan el hospedaje a Jesús, Santiago y Juan de inmediato se alebrestan y le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos caer del cielo fuego para que los destruya? Vean qué coléricos estos dos, y Jesús les dice, no, Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? El cristiano tiene que ser una persona astuta y a la vez tiene que ser pacífica. De ahí que nosotros como cristianos, claro que vamos a manifestar nuestro rechazo, nuestro repudio ante las injusticias, claro que sí, no podemos quedarnos callados, pero tenemos que ser pacifistas sobre todo, pacíficos. Violencia genera más violencia. Acuérdense, el mismo Evangelio de Mateo, pero ya en el prendimiento de Jesús,
Es Pedro el que saca la espada y le da a uno, al que identificamos en el Evangelio de Juan como Malco, y le arranca la oreja de tajo, y Jesús lo reprende. Podríamos pensar de manera humana, bueno, Jesús, ¿qué te pasa a ti? ¿Estás viendo cómo nos están atacando y tú quieres defender a este? Al contrario, déjame lo despacho. Jesús dice, no, Señor, no podemos actuar así. Incluso le dice a Pedro, ¿tú crees que yo no podría pedirle a mi Padre una legión de ángeles para que acabara con todos estos? Claro que sí podría. Pero no se trata de eso el cristianismo. El cristianismo entonces tiene que ser alguien astuto, pero a la vez tiene que ser pacífico. Y dice más adelante, viene ya la advertencia, cuídense de la gente, pues los entregarán al tribunal y los azotarán en las sinagogas. Nosotros tenemos que ubicar algo muy importante, un hecho histórico, el año 70 después de Cristo. ¿Qué sucedió? Si tú investigas, te vas a dar cuenta que en el año 70 después de Cristo, el emperador recién nombrado, Vespasiano, manda a Tito a sofocar una revuelta que ya se había orquestado desde el año 64 después de Cristo, parece ser organizada por los celotas. Es una revuelta que incluso llegó a oídos del emperador Nerón, y este manda al general Vespasiano a sofocar esa rebelión. Cuando llegan al norte, a Galilea precisamente, Vespasiano con sus ejércitos se entera de que Nerón ha muerto. Y obviamente en el Senado romano está la incógnita, ¿quién será el sucesor de Nerón? Fíjense qué tan importante es la historia, en este caso profana, ¿verdad? Digamos, la historia de Roma, para poder entender también los textos bíblicos, porque de pronto Vespasiano es nombrado como nuevo emperador. Entonces como que hay una pausa, porque Vespasiano se tiene que regresar a Roma y tiene que recibir precisamente el título de emperador. E inmediatamente en cuanto se instala en Roma, hay una revuelta pendiente, dice Vespasiano, y entonces escoge a su hijo Tito para que éste vaya a continuar lo que había dejado pendiente, y Tito va con todo. Es una revuelta que va a durar muchos años, pero a fin de cuentas Roma no perdona. Incluso en la Roma antigua, cuando va uno, no vamos precisamente a ver esos lugares, porque cuando vamos a Roma, como cristianos y en peregrinación que vamos, nosotros vamos a las basílicas de Roma y vamos al Vaticano precisamente. Pero en un espacio que nos dan de pronto los guías, nos recreamos viendo la Roma antigua, por ahí, por aquellas vías, y vemos precisamente el Coliseo Romano, y luego vemos el Arco de Triunfo, en este caso de Tito, y vemos otras ruinas más que hay por ahí, el Senado Romano, etcétera, etcétera. Y ahí se encuentra precisamente el Arco de Triunfo de Tito, y vemos ahí en relieve precisamente cómo llevan la menorá. ¿Qué quiere decir esto? Que saquearon el templo de Jerusalén, y que el templo de Jerusalén se vio totalmente destruido. ¿Qué pasa después del año 70? ¿Qué pasa después del año 70 después de Cristo? Que todos esos grupos judíos, incluyendo los que aceptaron a Jesús como su Mesías, están sujetos y están sometidos precisamente a Roma. Así que para Roma todos son un pueblo judío. Así que si hay una sanción para los esenios, para los celotas, para los fariseos o para los judíos que aceptaron a Jesús como Mesías, para ellos es lo mismo. Por eso dice aquí, cuídense de la gente, pues los entregarán al tribunal y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa serán llevados ante reyes y gobernantes, para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Entonces aquí prácticamente el autor del Evangelio de Mateo está proponiendo algo muy interesante. Es una entrega que a la vez sirve de testimonio.
Miren, voy a abrir un paréntesis, se dice, es una tradición, habrá que analizarlo, investigarlo, pero se dice que Constantino el Grande, pero cuando era niño, se dice que él fue testigo ocular de las matanzas que se llevaban a cabo en este caso diríamos de cristianos ya, en el Coliseo Romano, por ejemplo. O sea, hay que analizarlo a profundidad y corroborar esta información. A fin de cuentas, es un dicho, ¿no? Bueno, se dice que este Constantino niño, cuando veía con qué entereza estos cristianos eran liquidados en el Coliseo Romano, ya sea, pues no sé, crucificándolos, empalándolos o simplemente echados a las fieras, a los leones o simplemente a los toros para que los embistieran y los mataran. Se dice pues que Constantino el Grande, cuando era niño y veía esto, a él lo impresionó mucho, sobre todo la entrega de estos hombres que habían aceptado a Jesús como su Mesías y como su Salvador y que ahora eran llamados cristianos. Con qué heroísmo ofrendaban su vida. Por eso, dentro de la literatura del Nuevo Testamento, los libros que influyeron mucho para hablarnos del martirio son los libros de los Macabeos, sobre todo el segundo libro de los Macabeos, porque ahí se nos habla precisamente del martirio de una familia judía. Entonces, estos libros dentro de la literatura neotestamentaria fueron muy significativos. Y entonces ahora se entiende que el seguir a Cristo tiene implicaciones martirológicas, por supuesto. Por eso, esto que yo estoy leyendo, esta segunda parte, dice: por mi causa serán llevados ante reyes y gobernantes para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir, ya que en aquel momento Dios les indicará lo que deben decir, porque no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre quien hablará en ustedes. Fíjense cómo el autor sagrado propone, al igual que los profetas, que los profetas no hablaban por sí mismos, sino que hablaban en nombre de Dios. Podríamos escoger cualquier profeta, sea Jeremías, sea Ezequiel o sea Isaías, y vamos a escuchar como un tesón: el Señor me arrebató, el Señor me dijo, di esto. Así, la preocupación del autor del Evangelio de Mateo a la comunidad que él tiene es confortarlos en la fe y decirles: no tengas miedo. Si eres presentado ante estos jueces, ante estos tribunales, tú no te preocupes de lo que vas a decir. El Espíritu de Dios hablará por ti. Y miren que tenemos un caso verídico en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículos 18 al 22. Claro que desde el capítulo 4 vemos nosotros cómo a Pedro, en este caso, y a Pedro y a Juan los metieron a la cárcel. Pero solo me voy a remitir a los versículos del 18 al 22. De hecho, ya los van a soltar. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice, en el versículo 16, dice: ¿qué haremos con estos hombres? O sea, los jefes del Sanedrín están hablando entre sí y dicen: a ver, ¿qué vamos a hacer con Pedro y con Juan? ¿Qué vamos a hacer? El milagro realizado por ellos es conocido por todos los habitantes de Jerusalén. Es algo evidente y no lo podemos negar. Pero para evitar que se divulgue aún más entre la gente, vamos a amenazarlos para que no sigan hablando de este nombre con ninguna persona. Es decir, estos jefes del Sanedrín están maquinando decirle a Pedro y a Juan: ¿saben qué? Los vamos a soltar con una condición: ustedes no van a hablar ya de Jesús, ustedes se van a callar la boca. Entonces ahora sí, dice el versículo 18:
los hicieron llamar y les prohibieron severamente que predicaran o enseñaran en nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron. O sea, van a hablar en su defensa. Y aquí es donde entra el Espíritu de Dios. Fíjate las palabras de estos. Juzguen si a los ojos de Dios está bien obedecerles a ustedes más que a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y sin haber encontrado ningún motivo para castigarlos, y después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad a causa del pueblo, porque todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Palabra de Dios. He aquí pues el hecho heroico y valiente de de Juan y de Pedro, que podríamos decir sin pensarlo, respondieron a ese cuestionamiento. Eso es lo que está tratando entonces el autor del Evangelio de Mateo, imprimir en la mente y en el corazón de sus interlocutores. Dice, no se preocupen de lo que van a decir, dejen que el Espíritu de Dios hable. Y dice los versículos 21 y siguientes, dice, el hermano entregará la muerte a su hermano y el padre a su hijo, los hijos denunciarán a sus padres para que los maten, todos los odiarán por mi causa, pero Dios salvará a quien persevere hasta el fin. Hay un voto de confianza. La persecución es una realidad en la actualidad, ustedes y yo lo sabemos. En esta fiesta que celebramos el domingo pasado, la fiesta de Cristo Rey, es común que de pronto veamos algunos hechos históricos sobre el cristianismo en México, y estoy hablando propiamente de la cristiada. Y para nosotros, tanto hombres como mujeres, se vieron involucrados en este contexto. Una persecución férrea, sanguínea, en contra de la fe que profesaba un pueblo. Y era precisamente el cristianismo católico. Y es por eso que nosotros recordamos a todos estos hombres y mujeres que ofrendaron su vida en el nombre de Cristo. Y a viva voz decían, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y por eso los mataba. Muy bien. Dice, todos los odiarán por mi causa, pero Dios salvará a quien persevere hasta el fin. Cuando los persigan en un pueblo, huyan a otro. A ver, aquí es muy importante esto. Cuando los persigan en un pueblo, huyan a otro. Es decir, no es correcto buscar el martirio por buscarlo. Si de pronto nos llegan a nuestra casa y nos van a matar por el simple hecho de ser cristianos, adelante. Pero no se trata de cometer el error de ir y decir, yo soy cristiano, mátame. No se trata de eso. Aquí el autor del Evangelio de Mateo está diciendo muy claro, dice, cuando los persigan en un pueblo, huyan a otro. O sea, tampoco le huyas al martirio. No se trata de eso. Se trata de que no lo busques. Por eso dice, sean astutos. Si nos toca ofrendar la vida por seguir a Cristo, adelante, si es que no hay más. Pero tampoco nos vamos a poner para que nos maten. O sea, es lo que está tratando de decir aquí el autor. Les aseguro que no terminarán de recorrer Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Es una manera de que el autor del Evangelio de Mateo está consciente, al igual que Pablo, que la segunda venida de Cristo es inminente. Por eso dice, no van a recorrer todo Israel cuando el Hijo del Hombre se haga presente. Entonces, repito, al igual que Pablo, el autor del Evangelio de Mateo concibe que la llegada del Mesías, que la llegada de la segunda venida de Cristo, es decir, la parusía, es inminente. Ahora bien, en ese contexto de persecución dice, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el sirviente más que su señor.
Al discípulo le basta con ser como su maestro y al sirviente como su señor. Es decir, el maestro y el discípulo, o el discípulo y el maestro van a correr la misma suerte. Si para nosotros nuestro maestro es Jesús y nosotros somos sus discípulos, pues la misma suerte que le vivió el maestro es la misma suerte que vamos a vivir los discípulos, la misma. Por eso dice aquí, si llamaron Belcebú al dueño de la casa, ¿cuánto más a los suyos? O sea, el dueño de la casa y los que viven dentro de esa casa van a correr la misma suerte. Y ya por último viene una sección donde vienen tres reconfortantes dichos. O sea, no teman, se repite 3 veces, dice aquí, no teman, porque no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, nada escondido que no llegue a saberse. O sea, el cristianismo a fin de cuentas sigue y seguirá adelante porque es un proyecto de Dios. No hay poder humano ni poder de la naturaleza que detenga este proyecto de Dios, porque es de Dios. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de la casa. Esto es lo que hicieron los discípulos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, proclamarlo todo, que es lo que vimos a Pedro y a Juan delante de los jefes del Sanedrín decirlo. Y viene por último el versículo 28 y en adelante, que es muy importante, vamos a explicarlo. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden acabar con la vida. Más bien teman a quien puede destruir la vida junto con el cuerpo en el Gehenna, o en el lugar de tormento, o en el lugar donde arde y nunca se apaga, para que se entienda, ¿no? Pero vamos a explicar esto para que quede claro. Aquí la pregunta sería, a ver, ¿a quién entonces debemos de temer? Porque dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden acabar con la vida. Más bien teman a quien puede destruir la vida junto con el cuerpo en el Gehenna. Bueno, se está refiriendo a Dios mismo. O sea, tú no le temas al hombre, tú no le temas al diablo, témele a Dios, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Témele a Dios, ¿por qué? Porque Él es el omnipotente. Él puede acabar con el cuerpo y con la vida, y Él puede acabar, dice aquí, y puede llevar nuestro cuerpo al Gehenna, al lugar de tormento. Entonces, eso es muy importante que se entienda. No le temas a los hombres, temámosle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Y ya por último dice, ¿no se venden 2 pájaros por una moneda de poco valor? Y ninguno de ellos cae en tierra sin que el Padre lo consienta. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ve cómo nos conforta el autor del Evangelio de Mateo. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos pájaros. Si este proyecto es de Dios, entonces Dios se encargará de que este proyecto salga adelante. Claro, con nuestra participación en la medida de lo posible. Cada uno de nosotros estamos llamados a manifestar, a testimoniar, a mostrar, a declarar el reino de Dios aquí en esta vida que estamos viviendo. Pero proclamarlo, manifestarlo, no va a ser nada fácil. Pues con todo y ello estamos llamados a hacerlo. Y si algo nos pasa, 3 veces se repite, fíjate bien, 3 veces dice aquí en el versículo 28, no teman, y luego dice acá más adelante, no teman, y por último, no tengan miedo. 3 veces se repite. La conclusión la encontramos en el versículo 32 y 33.
todo aquel que se declare a mi favor delante de la gente, yo me declararé a su favor delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me niegue, que me conoce delante de la gente, yo también ante mi Padre que está en los cielos, negaré que lo conozco. Es una sentencia muy, muy lamentable, pues, porque de alguna manera se nos hace un llamado, pues, a ser sinceros, a reconocer precisamente el poder de Dios y de alguna manera manifestarlo a través de nuestro testimonio y en la medida de lo posible evangelizar en el nombre de Cristo. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena, que no nos dé flojera, porque entonces también Jesús se avergonzará de nosotros cuando tenga que abogar ante el Padre, porque todos los que estamos aquí queremos ir a la presencia del Padre. Pues ¿quién es el mediador? Es Cristo, como lo dice San Pablo en su carta a los Filipenses. Pero nosotros no podemos defraudarle. Así que bueno, enhorabuena, espero que se haya entendido esta clase. Estamos terminando el segundo discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, que es el discurso del apostolado. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber, por favor, a través del chat. A mí me llama la atención que no se manifiestan, que no se expresan. Yo quiero que me digan si la entendieron o no la entendieron. Para mí eso es muy importante, porque me ayuda a autoevaluarme. Con esto termino la clase. No quiero despedirme, no es el momento aún. Yo creo que vamos a tener algún otro encuentro, aunque sea para desearnos feliz Navidad y Año Nuevo, de manera virtual por lo menos. Sin embargo, sí quiero darles un aviso. Ya les dije que es nuestra última clase de Sagrada Escritura en el plan que llevamos a través del internet. Es nuestra última clase. Sin embargo, yo he preparado 4 temas alusivos al Adviento. Hay 2 grupos que estoy atendiendo, así como ustedes, a través de internet, que me han pedido que también suspenda las clases de Biblia, pero que dé 4 temas alusivos al Adviento. Ya está preparado el primero, que va a ser la próxima semana. Yo les voy a mandar la invitación. Me gustaría saber si a ustedes les gustaría también ver estos 4 temas que he preparado con relación al Adviento. Van a ser 4 temas diferentes, pero el tema es el mismo, el Adviento, pero son 4 temas diferentes. Vamos a hacer una reflexión bíblica con relación al Adviento, porque todo el año es un Adviento. Entonces, si están de acuerdo, si les interesa, háganmelo saber, por favor. Yo ya tengo preparado el primer tema, voy a mandarles la invitación para los que gusten, obviamente. Ahora, quiero ser muy honesto. Ustedes me han apoyado muchísimo, pero yo voy a pedir una aportación voluntaria, ¿sí? Voluntaria por los 4 temas que voy a dar. Entonces, por favor, piénsenlo, analícenlo. Yo estoy terminando este ciclo, ya nos veríamos hasta el próximo año con clases de Biblia. Repito, los que quieran tomar estos temas de Adviento me lo hacen saber. La opción la tengo en plataforma que se llama Google Meet, es en vivo, pero si ustedes quieren tomar estos 4 temas del Adviento, entonces lo grabaría simultáneamente para subirlo al canal de YouTube, pero es importante que me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pues muchísimas gracias por su atención y nos estaremos pues comunicando. Muchísimas gracias.